Saludos, yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias a Dios que me permite llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que se quede en la sintonía. El día de hoy quiero hablar, como decía el título, quiero hablar acerca de la importancia que como Jesús nosotros también amemos la ley de Dios. Y cuando digo la ley de Dios, no me refiero a miles de leyes que personas le agregan a la Biblia, pero me estoy refiriendo a la única ley, la ley madre, la cual es la ley de los 10 mandamientos. Y Jesús habló de esta ley también, ¿verdad? Él la refirió en dos formas. Él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza, y hará lo mismo con tu prójimo, o amará al prójimo como te ama a ti mismo. Y es importante que Dios puso la segunda parte, porque ¿de qué serviría que nosotros amemos a Dios y nos llenemos de orgullo? Mira ni cuánto yo amo a Dios, mira mi devoción hacia Dios, pero que no amemos a aquellos que están alrededor de nosotros. Yo creo que cuando nosotros aprendemos a amar la ley de Dios, no necesitaremos más nada. No necesitaremos ritos, no necesitaremos sacrificio de sangre, no necesitaríamos tantas cosas que nosotros pensamos que necesitamos para poder agradar a Dios. Solamente guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son como los vegetales, que los vegetales a veces no nos gustan, pero son muy saludables para nosotros. Y no tenemos que empezar a comer todos los vegetales del mundo en un día, pero poco a poco, si empezamos a agregar vegetales a nuestra vida, veremos que nos va a encantar, que nos va a gustar poco a poco. Así mismo la ley de Dios. No tenemos que tener miedo, oh, Dios me va a mandar al infierno si yo no guardo perfectamente la ley de Dios. No, pero poco a poco ir agregando un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que nosotros nos enamoremos de la ley de Dios y queramos guardarla en nuestra vida. Lamentablemente, la ley de Dios, a ser tan perfecta, a ser tan buena para nosotros. ¿Me entiendes? Es el evangelio de gracia que Jesús vino a predicar, vino a hablar de la gracia de Dios, el cual nos dio su ley, la cual puede salvarnos, el cual puede hacer al hombre perfecto, la ley de Dios. Entonces, hacer una ley tan importante, vemos que va a tener mucha oposición. La ley, ¿verdad?, de la negativa, los falsos profetas, los falsos maestros, el mismo diablo siempre va a querer pelear en contra de la ley. Y yo quiero leer algunos versos de la palabra de Dios aquí. Y quiero ver la diferencia entre cuán importante era para el Jesús de la historia, para el Jesús humano, era tan importante para él la ley, mientras que Pablo totalmente no pensaba que la ley de Dios era importante o que nosotros debemos guardarla. Y es importante que nosotros tomemos una decisión. ¿Vamos a seguir guardando la ley o no guardarla según lo que Pablo enseñó y ser, por tanto, seguidores de la religión de Pablo? ¿O vamos nosotros a guardar la ley de Jesús como él dice que debemos hacerlo? Muchas veces tratamos de unir a Pablo y a Jesús y pensar que es el mismo evangelio. Lo hacemos porque amamos a Pablo, porque amamos a Jesús, porque amamos la Biblia completamente, pero encontraremos contradicciones entre Jesús y Pablo. Tendremos que, ¿cómo puedo decir?, descuidar a uno para poder seguir al otro. Y yo creo, en mi punto personal, que yo empecé a descuidar mucho el evangelio de Jesús para enfocarme más en el evangelio de Pablo. Y usted dirá, son la misma cosa, pero aquí con estos versos bíblicos podemos entender si verdaderamente son lo mismo o no. Así le invito a que te quede en la sintonía. Vamos a empezar con el primer verso que se encuentra en Mateo capítulo 5, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Como le dije, Jesús no creía en la ley de los judíos. Él creía en la ley de Dios, la cual son los 10 mandamientos, ni un mandamiento más. Claro que a los hombres les gusta expandirlo, a los hombres les gusta agregarle a la ley de Dios. Por eso Jesús dice que no le quitemos ni le agreguemos a la ley de Dios. Pero el día de hoy yo me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, específicamente a lo que Jesús enseñó: amará al Padre y amará al
prójimo, amar al Padre y amar a tus hermanos. Y así es como guardamos la ley. Y para mí guardar la ley no es que un día usted tiene que dejar todas las cosas y empezar a guardar la ley, no, pero como los vegetales, usted lo empieza a agregar poco a poco hasta que vea los resultados que la ley produce en tu vida y en tu corazón. ¿Verdad? Jesús dice, no penséis que he venido para abolir la ley. Esta palabra abolir es una palabra vieja que nosotros no tenemos mucha razón por cual usarla el día de hoy. Pero aquí en los Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln, ¿verdad?, tiró una ley para que las personas que eran esclavas fueran abolidos, o esa ley fuera abolida que esclavecía a las personas y las personas pudieran ser libres. Jesús está diciendo que Él nos vino a liberarnos a nosotros de la ley. Él nos vino para hacernos libres, porque la ley nunca nos esclaviza. Claro que Pablo dice que sí, pero la ley es todo lo contrario, nos liberta. Nos liberta del pecado, nos liberta de la maldad. Jesús dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirlos, sino más bien para cumplir la ley. Y cuando Jesús dice cumplir la ley, Él no se está refiriendo de que Él iba a terminar la ley. No, Él la iba a cumplir en su vida. Él se iba a someter a ella. Él iba a vivir según ella. ¿Por qué? Porque ella era la que le iba a permitir que Él viviera su mejor versión delante de Dios, y no hubo nadie en esta tierra que guardara mejor la ley que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jesús dice, sé imitadores de mí, y porque somos imitadores de este Cristo es que tenemos que esforzarnos por empezar a agregar la ley de Dios a nuestra vida y a nuestro corazón, no en una forma religiosa, ¿verdad? Hay grupos cristianos como los adventistas, los testigos de Jehová, que muchas veces ellos creen que ellos son dueños de la ley de Dios. No, pero la ley de Dios es para toda la humanidad, es para nosotros, para los pecadores, para los cristianos. Y mientras más nos sometemos a esta ley, vamos a poder prosperar. Y yo sé que usted va a tener cuestión o pregunta. A veces podemos ser legalistas, ¿verdad? Pero la ley de Dios no es para volvernos legalistas, es todo lo contrario, es para mantenernos centrados en la voluntad de Dios. Pero cuando leemos Pablo en Gálatas 2:16, Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y claro que Pablo se pudo haber estado refiriendo a todos los mandamientos que los judíos habían agregado, pero él no quita los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están incluidos ahí, según nosotros los miramos y los vemos el día de hoy. Y hay personas que van a querer vivir lo que Pablo enseñó, y está bien, ellos pueden hacerlo. Ellos pueden vivir, ¿verdad?, bajo este sistema. Lo que no creo yo que este sistema va a ser muy beneficioso para ellos al final. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, usted es justificado solamente por la fe de Cristo. Él no está diciendo la fe de Jesús, porque para Pablo el Cristo era algo muy diferente a Jesús. Jesús enseñó que como nosotros nos justificamos delante de Dios es guardando los mandamientos, guardando la ley, no poniendo nuestra fe en el Cristo. Jesús nunca enseñó eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, le preguntaban a la gente, y Jesús le decía, ya tú conoces los mandamientos, ya tú conoces la ley, guárdala, guarda los mandamientos, aplícalo a tu vida. Y como le dije, es como cuando uno aprende a montar bicicleta. Lo primero, usted necesita rueditas para aprender, pero llega tiempo donde usted sabe montarlo, y la ley debe tomarse de la misma forma. Es difícil, pero con los tiempos aprendemos a perfeccionarla en nuestra vida, no a querer forzarle a nadie, a los demás, como hacían los fariseos y los legalistas, más bien aplicarla y amarla y seguirla en medio de nuestra vida. Jesús enseñó claramente que la ley teníamos que cumplirla, de manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Jesús dice que cuando nosotros no amamos la ley, no guardamos la ley, no la aplicamos a nuestra vida,
¿qué va a pasar? Que somos pequeños en el reino de los cielos. No dice que vamos a ser echados fuera del reino de los cielos, sino que seremos muy pequeños. No tendremos tal vez la importancia que Dios quiere que tengamos porque no apreciamos la ley. No que vamos a ser perfectos, como les dije. O no que nos va a gustar todos los mandamientos al tiempo, pero mientras los vamos agregando en nuestra vida dará un giro. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y hay una promesa de Dios que cuando nosotros enseñamos la ley de Dios, la ley del amor, la ley de los mandamientos de Dios, no de la fe, ¿me entiende? Como enseñaba el apóstol Pablo, pero de la ley, de la gracia que hemos recibido a través de la ley, entonces seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Y es un llamado. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere que seamos llamados grandes. No porque queremos ser orgullosos. No porque queremos ser jactanciosos, ¿verdad? Como dicen algunas personas, yo no guardo la ley para no gloriarme en mí mismo, no. Pero Jesús dice aquí que si usted se dedica a guardar los leyes, los mandamientos de Dios, usted será grande, llamado grande en el reino maravilloso de Dios. Entonces, ¿por qué no tomar este consejo? ¿Por qué no empezar a comer estos vegetales de la ley para crecer, para madurar, para aprender a saborearlo en nuestra vida, para poder aprender a someternos a estos maravillosos mandamientos que nos guían cada día a una vida más cerca de nuestro Padre Celestial? Claro que hay alguien que siempre está en contra de este mensaje de la ley. Hay una oposición fuerte que está en la misma Biblia. Y es la posición de un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre llamado Pablo. Él dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es como Pablo metiéndole miedo a las personas. La ley no sirve de nada porque te muestra el pecado. Si la ley no sirve, si no es nada bueno, entonces ¿por qué Dios no la dio? ¿Por qué Jesús la enseñó y sus discípulos? Recordemos que Pablo nunca fue un discípulo de Jesús. Pablo no caminó con los 12. De la única forma como Pablo tal vez conocía a Jesús fue porque perseguía a los cristianos y había escuchado posiblemente de la fama que tenía este hombre llamado Jesús. Entonces sería bueno que nosotros hagamos una revisión en nuestra vida y pensemos, ¿será bueno que yo agregue más la ley a mi vida, a mi corazón y deje de preocuparme tanto de las otras cosas? Entonces Pablo está diciendo aquí que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Si el hombre no es justificado por la ley de Dios, entonces ¿cómo es el hombre justificado? Y Pablo da una respuesta a la cual yo estoy muy en contra, muy desencontra. Pablo dice, usted es justificado por la sangre derramada de Jesús en la cruz de Calvario. Pablo está diciendo que Dios estaba tan molesto con la humanidad, Dios quería matarnos a todos, Dios quería destruirnos, ¿verdad? Y porque Dios estaba tan airado con nosotros, Él decidió matar a su propio Hijo. Él decidió derramar toda su ira sobre Jesús y a través de la sangre de este sacrificio nosotros somos perdonados. En aquellos tiempos habían personas que hacían pacto de sangres, le hacían pacto de sangre a los demonios, a los ídolos. Y qué bueno que Dios no requiere pacto de sangre para perdonarnos. Jesús enseñó de la forma como un hombre justificado es guardando el mandamiento, guardando la ley. Señor, si yo quiero ser perdonado, ¿cómo soy perdonado? Que es la palabra justificado que usa Pablo aquí. Yo soy perdonado cuando yo perdono a los demás. Es tan simple y tan sencillo, pero tan difícil de hacerlo. Según Pablo, yo soy justificado cuando yo creo que Dios mató en ira a su propio Hijo perfecto, quien fue, y que su sangre me justifica. Ya Dios no está molesto conmigo porque descargó su gran ira, cual Dios no es un hombre para que se ire. Entonces, eso dice Pablo que nosotros somos perdonados, pero la razón como Jesús enseñó que somos justificados delante de Dios es, por ejemplo,
si yo quiero el perdón de Dios, yo perdono a los demás alrededor de mí. Yo no puedo ser hipócrita y decir, yo creo en la sangre de Cristo y no perdono a los demás, yo no seré perdonado. No importa que usted tenga usted crea que este método de sangre que se usaban en las religiones paganas en aquellos años, le van a ayudar a usted. Y es difícil romper a veces con tradiciones, con religiones, con forma de pensar, especialmente cuando la energía negativa está metida aún dentro de la Biblia. Los falsos profetas están aún dentro de la Biblia. Si se metió el diablo en el cielo, si se metió la serpiente en el huerto del Edén, si se meten los demonios dentro de la iglesia, dentro de los matrimonios, dentro de la familia, ¿usted cree que no se iban a meter los falsos profetas dentro de la Biblia? Usted está totalmente errado y erróneo. Pero el Señor dice que seamos astutos, que seamos sabios, que seamos como serpientes, astutos como serpiente y manso como paloma. Y tenemos que ver la contradicción que hay entre guardar la ley o no guardarla. Yo pongo mi fe que seré salvo porque hago un pacto de sangre con Dios a través de Jesucristo. Eso fue lo que Pablo enseñó. O yo creo que seré salvo, ¿verdad? No en el futuro, sino ahora, cuando me aparto de mis pecados. Y el pecado es cuando fallamos la marca, cuando no le damos al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es la ley perfecta de Dios. ¿Ok? Si seguimos leyendo lo que Jesús enseñó, Él le dijo, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús decía, no me llamen bueno. Nosotros no vamos a ser buenos. Hay gente que quieren, ¿verdad?, perseguirnos y acusarnos. No, que tú tienes que ser bueno. No hay ni uno bueno. Solamente Dios es perfecto. Solamente Dios es bueno. Cuando las personas querían juzgar a Jesús con esto, o querían, ¿verdad?, querían justificarse a ellos mismos, Jesús les decía, no me llames bueno. Guarda los mandamientos. Tú quieres ser salvo, guarda los mandamientos. No los mandamientos pesados que ponen las tradiciones y las religiones paganas del día de hoy, ramera la grande, como Jesús le llamaba a las religiones. Más bien es que nosotros guardemos los 10 mandamientos. Hay un mandamiento que es sumamente pesado para mí, el cual es el mandamiento de los sábados, de guardar el sábado. Es difícil para mí. Dios en su misericordia me ha permitido que yo no trabaje los sábados, lo cual es algo maravilloso. Mi compañía no me manda a trabajar los sábados. Los sábados yo trato, ¿me entiendes?, de irme a caminar en la naturaleza, de sacar tiempo para meditar, sacar tiempo para orar, para escuchar teología y cosas referidas a la palabra de Dios. Y es maravilloso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios es acción, pero Dios también es descanso. Dios se mueve, Dios trabaja, Dios camina, Dios se esfuerza, pero también Él descansa. Y Dios quiere que yo sea como Él, que sea esforzado en mi trabajo para prosperar y echar hacia adelante, pero que también aprenda a descansar, que aprenda a tomar un tiempo para pensar en Él, para meditar en Él. Y esta actitud, yo no la tengo solamente los sábados, es una actitud que está todos los días. Yo quiero esforzarme, yo quiero trabajar, yo quiero ser de bendición a mi comunidad, a mi familia, a mí mismo, pero a la misma vez yo quiero descansar, yo quiero estar en los brazos de mi Padre, yo quiero leer la Biblia, aquellas partes que le provienen, ¿verdad?, a las letras rojas de Jesús, lo cual es lo más importante para mí. ¿Me entiende? Todas esas cosas yo también las necesito, la meditación, la oración. Si seguimos leyendo este verso, Jesús dice, luego si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Luego pasó a enumerar los mandamientos, los cuales son los 10 mandamientos, de no matar, no adulterar y de honrar a los padres. ¿Qué hay de malo de esto? ¿Qué malo hay de que nosotros prediquemos no mate? ¿Entiende? Yo personalmente he decidido no matar aún animales, no comer carne. Hay personas que dicen sí se puede matar. Habían discípulos que decían a los cristianos no coman cosas sacrificadas a los ídolos. Animales que habían sido muertos a los demonios. Y Pablo dice eso no importa. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Como quitándole el valor a lo que se enseñaba.
Pablo dice, no, mata y come. Mata todo lo que... Y mucha gente dice, bueno, que el libro de Hechos dice, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, un hombre que no caminó con Jesús, no conoció a Jesús, y la única persona que él tenía para escuchar del evangelio, podemos decir, era Pablo. Por eso que cuando él escribe los Hechos de los Apóstoles, como llama el libro, hay como un 3% de Pedro, lo cual es muy poco, y hay como un 99% o un 97% de lo que Pablo enseñó. ¿Por qué? Porque este hombre Lucas estaba muy comprometido a escuchar a Pablo, a hacer lo que Pablo le estaba predicando y lo que Pablo le estaba diciendo. Él era un hombre gentil, no era un hombre que caminó con Jesús, el escritor de los Hechos. Entonces aquí podemos ver que Jesús le dice a estas personas que guarden los mandamientos. Gálatas 3:10 dice, porque todo lo que depende de la obras de la ley está bajo maldición. Hay gente que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El mismo Jesús dijo que después de él iban a venir falsos profetas. Iban a venir falsos profetas anticristos. Dice, vendrán en mi nombre. Y nosotros muchas veces nos sorprendemos. No, Pablo no puede ser un falso profeta. Pablo es un apóstol de Dios, aunque nunca vio a Jesús resucitado. Nunca aprendió y se sentó a los pies de Jesús. Y el mismo Pablo confiesa que él nunca se sentó con los apóstoles. Que lo que él aprendió, lo aprendió en visiones. Él lo aprendió en visiones. Y después él dice, ¿me entiende? Que si un ángel del cielo viene y te enseña otro evangelio, si un apóstol viene, no importa de dónde venga, sea una maldición, sea un anatema, aunque Jesús enseñó que no deberíamos maldecir, sino bendecir. Pablo dice, maldice a aquellos que te enseñen un evangelio diferente al que ya yo te he enseñado. Y hemos hecho un pacto nosotros que maldecimos cualquier cosa que no sea el evangelio que este hombre predicó. Pero yo te aconsejo que si tú empiezas como los vegetales, si tú empiezas a agregar un poquito, guardar la ley de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a mostrar. ¿Me entiendes? A que tú te enfoques más en conocer el evangelio de Jesús, en amar a Jesús. Es difícil el camino. Dice la palabra de Dios que ancho es el camino que lleva a la perdición, que lleva a la destrucción, pero el que lleva a la vida eterna es angosto. El camino de Jesús es muy angosto, es muy difícil. Guarda los mandamientos. El evangelio que Pablo enseña es muy fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, él no dijo eso, perdón. Que creamos en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús para ser salvo, para el perdón del pecado. Yo recuerdo que yo era parte de una iglesia y en esta iglesia me preguntaron, después de yo tener muchos años en la iglesia congregándome, ya había estudiado para el ministerio y todas estas cosas. Esta iglesia nueva donde yo me quería congregar, yo quería ser parte, una iglesia bautista. El pastor en la entrevista de miembro, lo cual yo no quería ser miembro de esa iglesia, solamente iba para escuchar la palabra. Él me dice, ¿cómo yo sé que tú eres salvo? Confiésalo con tu boca. Y yo sé lo que él quería que yo le dijera. Él creía que yo le dijera a él, yo soy salvo porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y a través de su sangre me redime de mis pecados. Y eso es muy lindo. Eso es lo que él quería. Y eso fue lo que yo le dije en aquel tiempo. Pero en realidad, de la forma como nosotros somos salvos, la salvación es algo futurista, es algo de la hora, es hora del presente. De la forma como yo soy salvo es cada vez que guardo más los mandamientos de Dios. Cada vez Jesús nunca enseñó que confiáramos en su sangre y su sacrificio. Lo que Él nos enseñó a nosotros, que guardemos los mandamientos claramente. La gente dice que eso es del Antiguo Testamento, que Jesús fue un profeta del Antiguo Testamento, que rechacemos todo el mensaje de Jesús. Hay muchos cristianos que me lo han dicho. Yo le he preguntado para ver su respuesta y ellos me lo han dicho. No, Jesús predicó bajo la ley. Y porque Jesús predicó bajo la ley, nosotros ya no necesitamos su mensaje, lo cual es una falsedad totalmente. ¿Ok? Lo cual es una mentira. ¿Ok? Oiga lo que dice aquí Pablo en Gálatas 3:10, como le dice, porque lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Jesús dijo, la ley no trae maldición.
La ley trae prosperidad a tu vida. La ley trae descanso. La ley trae de que, ¿qué malo hay de que tú ames a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? Dígame usted, ¿qué maldición puede traer eso a tu vida? De que tú honres a tu padre y a tu madre, de que tú no mates, de que tú no codicies la mujer de tu hermano. Dígame usted, ¿qué malo hay de esto? ¿Qué es lo malo que hay ahí? Claro que hay porquería que los judíos le agregaron a la Biblia y esa no es la ley que yo estoy hablando y esa no es la ley que Jesús predicó. Pero hay personas que creen que guardar los mandamientos va en contra de la ley de Dios, va en contra del amor de Dios. Pues escrito está, maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como le dije, aleluya, nosotros no estamos obligados a guardar las leyes y las tradiciones judías. Hay personas que te van a decir, si tú guardas la ley, ¿por qué tú ligas dos tipos de tela? ¿A quién le importa esa vaina? ¿A quién le importa eso? Si tú guardas la ley, ¿por qué no te circuncidas? Jesús nunca enseñó de eso. Jesús nunca enseñó esa porquería de ley porque Jesús no la vivía. Lo que Jesús enseñó que guardemos los mandamientos, incluyendo el día sábado. Muchas veces a él lo persiguieron y lo atacaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, querían obligarlo a que él guarde el sábado de una forma que Jesús no estaba dispuesto y que no lo iba a hacer. Hasta mataban y apresaban gente por el día sábado. Jesús, ese no es el descanso que mi padre le dijo a ustedes que tuvieran. Balsa de hipócritas y mentirosos y falsos maestros y falsos profetas. Era como Jesús le hablaba a ellos, porque eran hipócritas. El día de hoy hay mucha gente hipócritas que dicen que la ley te hace maldito. Lo que te hace maldito a ti es poner tu fe, ¿verdad? Poner tu fe en cosas que te llevan al pecado, que te llevan a la maldad, que te llevan a perder tu fe y tu confianza en el Evangelio de gracia. El Evangelio de gracia es que por gracia Dios nos ha dado su ley para protegernos. No necesitamos iglesias. Es bueno ir a la iglesia si usted quiere ir. No necesitamos mandamientos de hombres. Es tan fácil nosotros estudiar y entender los 10 mandamientos. Lo que tenemos que ir y cumplirla. Ir y cumplir, es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué sirve que yo diga que tengo fe y no guardo los mandamientos de Dios? De nada me sirve. Es un engaño, es una mentira, es una falsedad. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero, aleluya, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley, los profetas. Y aquí está, para aquellos mentirosos que cuando tú le dices guarda la ley, hipócritas, quieren decirte, si tú guardas la ley, no ligues las comidas, o no te ponga una camisa con doble tela. De eso no es lo que está hablando Jesús. No es de eso que es la ley verdadera de Dios. Esas son tradiciones judías. Lo que Jesús está hablando es que guardemos los mandamientos. Tenemos que ser perfectos desde el principio, mentira del diablo. Poco a poco honrando a tu padre y a tu madre, tratando de no matar. Como le dije, yo soy muy determinado en no comer comida sacrificada a los ídolos o muertas, como hacen en esta granja donde matan millones de cerdos, de vacas, de pollos. No beber leche de las vacas porque sé la angustia, el dolor, el sufrimiento que estos animales. Yo no me voy a morir de hambre, estoy más gordo, estoy más fuerte, tengo más energía, me siento mucho mejor, la comida me sale mucho más barata, la comida sabe más rica. A lo primero no era así, pero ahora sí lo es. Porque yo decidí poco a poco meterme y guardar la ley de Dios. Cuando no lo hacemos, hay energía negativa. El pecado tiene su consecuencia y es por eso que tú vas a la iglesia todos los domingos y los sábados. Dicen que la salvación es por fe, aleluya, y que usted no tiene que guardar la ley, pero siempre están poniéndote leyes. Tiene que dar el 10%, tiene que estar aquí a las 7, tiene que estar aquí el sábado, quiere tener una corbata. A mí de muchas iglesias me querían votar porque a mí no me gustaba ponerme corbata. Tiene que ponerte una corbata, tiene que someterte a los ancianos. Ellos no creen en la ley, pero ponen sus propias leyes de hombre. ¿Entiende? Cuando la ley de Dios es tan clara y tan perfecta y tan limpia,
Pero somos bobos nosotros si decidimos creerle a los hombres antes de creer a la ley de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús dice, la segunda es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miremos aquí que Dios no te está diciendo que ame a la gente primero que tú te amas. Primero, ámate a ti mismo. Porque para Dios nosotros somos importantes. Ámate a ti mismo. Ayúdate a ti mismo. Ten misericordia de ti mismo para que de esa misma riqueza pueda dar a los demás. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué maldición puede traer esto a nuestra vida? ¿Qué malo hay en que nosotros queramos obedecer el mensaje de Jesús, del Jesús histórico, de lo que Él predicó, de lo que sus discípulos apóstoles verdaderos predicaron? Dígame usted, ¿qué es lo que yo estoy haciendo de malo? Dígame. ¿Usted quiere que yo haga pacto de sangre con el mensaje de Pablo? Oh, yo soy salvo por la sangre de Jesús. Como que si Dios demanda sangre, como lo hacía en el Antiguo Testamento, lo cual es algo pagano, es algo falso. Ese derramamiento de sangre del Antiguo Testamento eran las naciones paganas que hacían pacto de sangre. A Dios no le importa su sangre. Dios le importa la misericordia, la bondad, el amar a Dios, a nosotros mismos, el amar a Dios. Pero mientras usted siga con esas religiones, el karma malo viene a sus vidas. Y es por eso que usted ora y ayuna y pide y clama y siguen los problemas y las dificultades. Porque está arrastrando con un dolor, un sufrimiento. El mismo apóstol Pablo era alguien que lo perseguían, que lo golpeaban, que lo apedreaban. No era porque era un santo de Dios, es porque le hizo eso mismo a mucha gente y el karma le estaba llegando. Ay, pobrecito Pablo, mira lo que sufrió por el evangelio. ¿Seguro? ¿Usted es lo que cree? ¿O usted cree que los sufrimientos de Pablo, los latigazos, la pedrada que le dieron, era porque él le hizo eso mismo a muchas personas? ¿Verdad? Él le hizo eso mismo a miles de personas. Entonces, Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si te van de Santiago, el hermano de Jesús, el verdadero apóstol de Jesús, ¿qué dice Santiago? Que la fe sin obra está muerta. La fe sin obra no sirve de nada. Cuando usted tiene obra es porque usted tiene fe. Usted no tiene que pedirle a Dios que le dé fe. Si usted tiene obra es porque usted tiene fe. ¿Me entiende? Pero si usted puede tener fe en su mente, creer, oh, yo soy un hijo de Dios porque con mi labio confesé que Cristo es el Señor. A mí no me importan los mandamientos. Los mandamientos me hacen un maldito, me hacen un orgulloso. Eso es lo que enseñó Pablo, lo cual es totalmente mentira. Es guardar los mandamientos lo que justifica al hombre delante de Dios. Guardar los mandamientos que Jesús enseñó. No lo que los paganos fariseos enseñaban y los sacerdotes paganos. No, lo que enseñaron los profetas como Isaías, Jeremías. Guarden los mandamientos, sométanse a ellos para que puedan vivir. Nosotros diga que tenemos la Biblia y usted ve que la mayoría de los cristianos el día de hoy tiran la mayoría de la Biblia a la basura diciendo, no, eso era del tiempo de la ley, yo no necesito nada de eso. Y tienen un pedazo, solamente andan con las cartas de Pablo, que era lo que hacía lo Marcion, ¿verdad? Este hombre Marcion era una persona que era agnóstica, que él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era el mismo diablo, era un demonio. Y es por eso que él no creía en ninguno de eso, y es por eso que muchos cristianos tienen estas tradiciones agnósticas cuando la iglesia ortodoxa se ligó con la religión agnóstica después de haberlo vencido, y está lo ortodoxo haber vencido a los agnósticos, y ellos, porque eran tantos los agnósticos, ellos querían recibirlo. Dice, es verdad, el Dios del Antiguo Testamento era malo, era un Dios malo, pero ya eso pasó, eso era de la ley. Nosotros ahora tenemos un Dios bueno. Dios nunca cambia, o Él fue siempre malo o Él siempre fue bueno, y tenemos que tomarlos así. ¿Okay? Entonces dice,
aquí el apóstol Pablo que el justo vivirá por la fe, pero Santiago dice, oh, ¿no sabe que la fe sin obra está muerta? ¿Y qué obra me está hablando usted? Oh, la obra es que yo me congrego en la iglesia y que yo doy 10% de mi cheque y que yo siempre estoy ahí para cantar el coro y para predicar mensajes, aleluya, gloria a Dios. No, la obra es que nosotros guardemos los 10 mandamientos. Perfectamente nunca lo vamos a hacer, nunca. Jesús lo hizo. Pero cada día agregándole más a nuestra dieta. Señor, ayúdame a honrar a mis padres si están vivos. Eso trae mala calma cuando usted es obediente. Ayúdame a no matar, Señor. Hay personas que les gusta su carne. Ayúdame a no matar. Oh, yo no maté esos animales, pero usted está haciendo parte del daño, los sacrificios que se hacen en esas granjas. Usted y yo somos parte cuando consumimos esos alimentos. Oh, Señor, ayúdame a no codiciar. ¿Qué hay de malo que usted no codicie a la mujer de su vecino? ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué maldición puede traer a su vida? Todo lo contrario, trae buena energía, buena karma, buena bendición a su vida. ¿Ok? Entonces, hay gente que se molestan. Santo Domingo dice, se quillan. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros tengamos un pacto de sangre. No hable, los bomberos no se pisan la manguera entre sí. Bueno, yo no soy bombero principalmente. Yo no soy bombero. Y no tengo pacto de sangre con nadie. Jesús me enseñó a amar la ley. No es Jesús que Pablo predica, porque Pablo predica del Cristo. Aleluya, Jesús predica de que nosotros debemos amar la ley. Y yo quiero ser un imitadero de Jesús, no de Pablo. Pablo dice, no sea imitador de Jesús, no, sea imitador de mí. Eso es lo que Pablo enseña. Sé imitador de mí como yo soy de Cristo. No, yo tengo que ser imitador de Pablo. ¿Para qué? Si yo tengo a Jesús, yo voy directamente al dador de la vida. Yo voy donde Jesús y soy imitador de él. Pero Jesús decía que falsos Cristo iba a venir después de él. Lo que pasa es que nosotros a veces nos dormimos en las pajas. Nos dormimos, ¿verdad? El enemigo pone una venda en nuestros ojos. Romanos 10:4. Pero vamos en Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús no predicaba de la ley judía pagana. Jesús hablaba de la ley de los 10 mandamientos. Él dice, es más fácil. Primero tiene que acabarse el cielo y la tierra antes de que pasen la ley. Eso lo dice claro. Ahí más claro no canta un gallo. Esos son los vegetales de Dios que nos alimentan, hermanos. Esos son los alimentos de Dios que traen prosperidad y bendición a nuestra vida. No es el evangelio que usted está predicando el día de hoy en los altares. Ese es el evangelio que cambia. Pero es más fácil que pasen los cielos y la tierra, y el cielo y la tierra no ha pasado, que se frustre una tilde de la ley, o que una tilde, o que pase, ¿me entiende? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Wow. Oiga, dice él, él no dice Jesús, él dice Cristo. Porque para Pablo el Cristo y Jesús es algo diferente. Él dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué dijo Jesús del fin de la ley? Jesús dice, es más fácil que pasen el cielo y la tierra. ¿Y a cuál de los dos usted le va a creer? Pablo dice, la ley tiene su fin. Y Pablo pone todo, él fue muy inteligente. Él pone toda la ley, la pagana judía y la ley de Dios, de los 10 mandamientos, la pone todo junta para que nosotros veamos la maldad de la ley de los judíos y cuán mala y abominable era delante de Dios. Entonces la pone todo junta para que nosotros la cancelemos totalmente, pero yo no tengo que cancelar los 10 mandamientos. Yo cancelo la otra ley. La otra ley es pagana, la otra ley se termina con Cristo, es verdad, pero no los 10 mandamientos. Y si usted cree que los 10 mandamientos no son lo que nos salvan, lo que nos justifican delante de Dios, usted está en grandes problemas, serios problemas. Dice la Biblia, Jesús hablando, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, como muchos cristianos que hablan tanto de los diezmos, pero han descuidado los preceptos de más peso, lo más importante de la ley. Lo más importante, lo cual es la justicia, la misericordia, la fidelidad. Esas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquella. Mateo 23:23. Esta gente se olvidaron de hacer lo más importante. Hay cristianos el día de hoy que tienen 1.000.000 de responsabilidades en las iglesias, pero no le importan los mandamientos de Dios. Se han dejado engañar
por la falsa iglesia, por la falsa religión, por el falso profeta. Pero ¿qué dice Pablo a estas palabras de Jesús? Pero ahora estamos libres de la ley. La ley no nos esclaviza, la ley todo lo contrario nos liberta. Pero Pablo dice que la ley te esclaviza, te vuelve un esclavo. Jesús dijo que el que esclaviza al hombre es el diablo, no es la ley. Habiendo muerto aquella en la que estábamos sujetos. ¿Cómo una persona está muerta si Pablo estaba vivo, si nosotros estamos vivos todavía? ¿Cómo yo puedo decir yo morir a la ley? En tu mente tú moriste a la ley, en tu mente, pero tú estás vivo. Tú no has muerto todavía. Habiendo muerto aquella en que estábamos sujetos, de modo que si servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Eso dice Pablo, que si yo me someto ahora al Espíritu, ¿a cuál Espíritu? La Biblia dice que vendrán espíritus engañadores. Yo me sujeto al Espíritu. ¿A cuál Espíritu se sujeta usted? Si el Espíritu de Dios fue el que trajo la ley, ¿a cuál espíritu te está sujetando tú? ¿A cuál espíritu? ¿Al espíritu del pacto de sangre? ¿De la muerte? ¿Del decir yo no tengo que guardar los mandamientos de Dios? Y hay personas que dicen que tú no tienes que guardar la ley, pero tú vas a sus iglesias y tienen miles de leyes. Miles de leyes. ¿Me entiendes? Tienen miles de leyes. Tiene que dar esto en la iglesia, tiene que alabar así, tiene que adorar así, tiene que hacer esto. Cristo vino a traer libertad a nuestra vida. ¿Y cómo Él nos liberta? Él no nos liberta a través de pensamiento en nuestra mente filosófico. No, Él no nos liberta a través del gnosis o la sabiduría escondida que habla mucha gente. No, Él nos liberta cuando nosotros guardamos la ley que están ahí en nuestra plena vista. Así que Dios te bendiga, esperando que esta palabra pueda ayudarte. Usted pueda no estar de acuerdo con lo que yo acabo de enseñar, pero eso depende de usted. Aunque usted quiera seguir creyendo el Evangelio de Pablo, empiece a agregar la ley de Jesús a su vida. Empiece a darle importancia a honrar a sus padres. No hay nada de malo con eso. Empiece a darle la importancia de amar a su prójimo como usted mismo. Amén. Así que Dios le bendiga. Yo soy Alberto, que me despido.